Regulación del proceso de cicatrización. La cicatrización tisular se regula a partir de las acciones de mediadores químicos y factores de crecimiento que median este proceso y organizan las interacciones entre la matriz extracelular y la celular. Página 616. Mediadores químicos y factores de crecimiento. Un número considerable de investigaciones ha contribuido al conocimiento sobre los mediadores químicos y los factores de crecimiento que orquestan el proceso de cicatrización. Estos se liberan de manera ordenada a partir de muchas de las células que participan en la regeneración tisular y el proceso de cicatrización. Los mediadores químicos incluyen interleucinas, interferones, FNT-alfa y derivados del ácido araquidónico, prostaglandinas y leucotrienos que participan en la respuesta inflamatoria. Los factores de crecimiento son moléculas similares a hormonas que interactúan con receptores específicos de la superficie celular para controlar los procesos involucrados en la reparación tisular y la cicatrización de las heridas. Pueden actuar sobre células adyacentes o sobre la célula que los sintetiza. Los factores de crecimiento que designan según su tejido de origen, por ejemplo, factor de crecimiento derivado de plaquetas FCDP, factor de crecimiento de fibroblastos FCF, su actividad biológica, por ejemplo, factor de crecimiento transformador FCT o la célula sobre la que actúan, por ejemplo, factor de crecimiento epitelial FCE o factor de crecimiento del tejido conectivo tipo beta FCT-beta o VEGF. Los factores de crecimiento controlan la proliferación, diferenciación y metabolismo de las células durante el proceso de cicatrización de la herida. Por ejemplo, el VEGF estimula la cicatrización de las heridas por medio del depósito de colágeno, la angiogénesis y la epitelización. El complejo del factor de crecimiento de la vitronectina mostró de manera específica permitir una cicatrización adecuada en las úlceras venosas, las úlceras por presión y las úlceras del pie diabético. Los factores de crecimiento ayudan en la regulación del proceso inflamatorio. Fungen como quimioatrayentes para neutrófilos, monocitos, macrófagos, fibroblastos y células epiteliales. Estimulan la angiogénesis y contribuyen a la regeneración de la MEC. Matriz extracelular. El conocimiento sobre la regeneración y la reparación tisular se amplió en las últimas décadas para incluir el ambiente complejo de la MEC. La MEC se secreta en el sitio y se constituye en una red de espacios que circundan a las células tisulares. Existen tres componentes básicos en la MEC: proteínas fibrosas estructurales, por ejemplo, fibras de colágeno y de elastina, geles hidratados, por ejemplo, proteoglucanos y ácido hialurónico, que permiten la resiliencia y la lubricación, y glucoproteínas adhesivas, por ejemplo, fibronectina y laminina, que conectan a los elementos de la matriz entre sí y con las células. La MEC existe en dos formas básicas. Primera, la membrana basal que circunda las células epiteliales, endoteliales y el músculo liso. Y segunda, la matriz intersticial, que se encuentra en los espacios entre las células en el tejido conectivo y entre el epitelio y las células de soporte de los vasos sanguíneos. La MEC confiere turgencia al tejido blando y rigidez al hueso, provee el sustrato para la adhesión celular, participa en la regulación del crecimiento, el movimiento y la diferenciación de las células que las circundan. Permite el almacenamiento y la presentación de las moléculas reguladoras que controlan el proceso de reparación. La MEC también provee el andamiaje para la renovación tisular. Aunque las células de muchos tejidos son capaces de regenerarse, la lesión no siempre deriva en la restauración de la estructura normal, a menos que la MEC se conserve intacta. En particular, la integridad de la membrana basal subyacente es vital para la regeneración del tejido. Cuando la membrana basal se interrumpe, las células proliferan en forma desordenada, lo que origina tejidos desorganizados y no funcionales. La transición del tejido de granulación al tejido cicatricial, que implica cambios de la composición de la MEC, es fundamental para el proceso de cicatrización de la herida. En el proceso de transición, los componentes de la MEC son degradados por protoseas, enzimas, que se secretan en el sitio a partir de distintas células, fibroblastos, macrófagos, neutrófilos, células sinoviales y epiteliales. Algunas de las proteasas, como las colagenasas, son muy específicas y encienden proteínas específicas en un número limitado de sitios. Esto permite que se conserve la integridad estructural de la MEC, al tiempo que se da la migración de células. Por efecto de su potencial para producir destrucción tisular, las acciones de las proteasas se encuentran bajo el control estrecho. De manera característica, se elaboran en una forma inactiva, que debe activarse por la acción de mediadores químicos presentes en el sitio de la lesión y luego se inactiva con rapidez por la acción de inhibidores tisulares. La investigación se ha concentrado en la acción desreguladora de las proteasas en trastornos como la degradación de la matriz tisular en la artritis y la neuroinflamación en la esclerosis múltiple, así como en la rigidez arterial que propicia el aumento de la resistencia periférica.
La evidencia de un estudio en animales respalda el hecho de que la carencia de un inhibidor tisular de la metaloproteinasa tipo 2 puede conducir a la disfunción del ventrículo izquierdo del corazón y a una remodelación insuficiente de la MEC en respuesta al estrés bioquímico. Página 617. Cicatrización de las heridas. La cicatrización de las heridas implica la restauración de la integridad del tejido lesionado. La cicatrización de las heridas cutáneas, que se utiliza con frecuencia para ilustrar los principios generales de la cicatrización de las heridas, suele dividirse en tres fases: inflamatoria, proliferativa y de contracción de la herida y remodelación. Cada una de estas es medida por citocinas y factores de crecimiento. Fase inflamatoria. Comienza en el momento de la lesión con la formación de un coágulo sanguíneo y la migración de leucocitos fagocíticos hacia el sitio de la herida. Las primeras células en llegar, los neutrófilos, ingieren y eliminan las bacterias y los detritos celulares. Después de 24 horas, a los neutrófilos se unen los macrófagos, que siguen ingiriendo detritos celulares y desempeñan un papel esencial en la producción de factores de crecimiento para la fase proliferativa. Fase proliferativa. Durante esta fase los procesos principales se concentran en la construcción de un tejido nuevo para rellenar el espacio de la herida. En este proceso, la célula clave es el fibroblasto, una célula de tejido conectivo que sintetiza y secreta colágeno, los proteoglucanos y los glucoproteínas que se requieren para la cicatrización de la herida. Los fibroblastos también producen una familia de factores de crecimiento que inducen la angiogénesis, crecimiento de vasos sanguíneos nuevos, la proliferación y la migración de las células endoteliales. El componente final de la fase proliferativa es la epitelización, durante la cual las células epiteliales en los bordes de la herida proliferan para construir una capa de superficie nueva, similar a la que se fue destruida por la lesión. Contracción de la herida y fase de remodelación. Esta fase comienza con el desarrollo de la cicatriz fibrosa alrededor de 3 semanas después de la lesión y puede persistir durante 6 meses o más, lo que depende de la extensión de la herida. Cicatrización de heridas, página 619. Los tejidos lesionados se reparan a partir de la regeneración de las células del parenquima o mediante reparación con tejido conectivo, en la que el tejido cicatricial sustituye a las células parenquimatosas del tejido lesionado. El objetivo principal del proceso de cicatrización es llenar la brecha generada por la destrucción tisular y restaurar la continuidad estructural de la parte lesionada. Cuando la regeneración no es posible, la cicatrización mediante sustitución con una cicatriz de tejido conectivo constituye un medio para mantener esta continuidad. Si bien el tejido cicatricial llena la brecha generada por la muerte celular, no repara la estructura con células parenquimatosas funcionales. Debido a que las capacidades de regeneración de la mayor parte de los tejidos son limitadas, la cicatrización de heridas suele implicar cierto grado de reparación con tejido conectivo. Los temas presentados a continuación aluden en particular a heridas cutáneas. Cicatrización por primera y segunda intención. Según la extensión de la pérdida tisular, el cierre de la herida y la cicatrización tienen lugar ya sea por primera o segunda intención. Ver figura 14.8, página 620. Una incisión quirúrgica suturada constituye un ejemplo de cierre por primera intención. Las heridas más grandes, por ejemplo quemaduras y heridas en superficies grandes, que presentan una pérdida importante de tejido y contaminación, cicatrizan mediante segunda intención. La cicatrización por segunda intención es más lenta que la de la primera intención y da origen a la formación de una cantidad mayor de tejido cicatricial. Una herida que pudo haber cerrado por primera intención puede infectarse y cicatrizar por segunda intención. Fases de la cicatrización de las heridas. La cicatrización de las heridas a menudo se divide en 3 fases. Primera, inflamatoria. Segunda, proliferativa. Tercera, de maduración o remodelación. La duración de las fases es bastante predecible en las heridas que cierran por primera intención. En las que cicatrizan por segunda intención, el proceso depende de la extensión de la lesión y del ambiente para la cicatrización. En las que cicatrizan por segunda intención, el proceso depende de la extensión de la lesión y del ambiente para la cicatrización. Página 620. Fase inflamatoria. La fase inflamatoria de la cicatrización de la herida inicia en el momento de la lesión y constituye un periodo crítico, puesto que prepara el ambiente de la herida para la cicatrización. Incluye la hemostasia y las fases vascular y celular de la inflamación. Los procesos hemostáticos se activan de inmediato en el momento de la lesión. Se presenta constricción de los vasos sanguíneos lesionados y se desencadena la coagulación de la sangre por efecto de la activación y la agregación plaquetarias. Después de un breve periodo de constricción, los mismos vasos se dilatan y los capilares incrementan su permeabilidad, lo que permite a los componentes del plasma y la sangre salir hacia el área lesionada. En las heridas superficiales pequeñas, el coágulo pierde fluido y se convierte en una escara dura y seca que protege el área.
La fase celular de la inflamación ocurre a continuación y se evidencia por la migración de leucocitos fagocíticos que digieren y eliminan a los organismos invasores, la fibrina, los detritos extracelulares y la materia extraña. Los neutrófilos son las primeras células en llegar y suelen estar ausentes para el tercer o cuarto día. Ingieren bacterias y detritos celulares. Después de alrededor de 24 horas, los macrófagos, que son células fagocíticas más grandes, ingresan al área de la herida y permanecen durante un periodo prolongado. Estas células que derivan de los monocitos de la sangre son esenciales para el proceso de cicatrización. Sus funciones incluyen la fagocitosis y la liberación de factores de crecimiento que estimulan el desarrollo de las células epiteliales y la angiogénesis, y atraen a los fibroblastos. Cuando existe un defecto grande en tejidos más profundos, se requiere que los neutrófilos y los macrófagos retiren los detritos y faciliten el cierre de la herida. Si bien una herida puede sanar en ausencia de neutrófilos, no puede cicatrizar si no están presentes los macrófagos. Fase proliferativa. La fase proliferativa de la cicatrización suele comenzar en el transcurso de 2 o 3 días de producida la lesión y puede durar hasta 3 semanas en heridas que cicatrizan por primera intención. Durante este periodo, los procesos principales se concentran en la construcción de tejido nuevo para rellenar el espacio de la herida. En esta fase desempeña un papel determinante el fibroblasto, una célula de tejido conectivo que sintetiza y secreta colágeno y otros elementos intercelulares que se requieren para que cicatrice la herida. Los fibroblastos también producen una familia de factores de crecimiento que inducen a la angiogénesis, así como la proliferación y migración de las células endoteliales. Página 621. En un lapso de 24 a 48 horas después de la lesión, los fibroblastos y las células endoteliales vasculares comienzan a proliferar para construir el tejido de granulación que sirve como cimiento para el desarrollo de tejido cicatricial. Este tejido es frágil y sangra con facilidad por efecto de sus brotes capilares numerosos de desarrollo reciente. Las heridas que cierran por segunda intención tienen una mayor cantidad de detritos necróticos y exudado que deben retirarse y contienen una mayor cantidad de tejido de granulación. Los vasos sanguíneos recién formados son semipermeables y permiten que las proteínas plasmáticas y los leucocitos salgan hacia los tejidos. El componente final de la fase proliferativa es la epitelización, que consiste en la migración, la proliferación y la diferenciación de las células epiteliales en los bordes de la herida para constituir una capa superficial nueva similar a la destruida por la lesión. En las heridas que cicatrizan por primera intención, estas células epidérmicas proliferan y sellan la herida en el transcurso de 24 a 48 horas. Dado que la migración de células epiteliales requiere una superficie vascular húmeda en la herida y es obstaculizada cuando la superficie se encuentra seca o necrótica, la epitelización se retrasa en las heridas abiertas hasta que se forma un lecho de tejido de granulación. Cuando se forma una escara en la herida, las células epiteliales migran entre esa estructura y el tejido viable subyacente. Cuando una porción significativa de la herida queda cubierta por tejido epitelial, la costra se levanta. En ocasiones es posible la formación de una cantidad excesiva de tejido granulado conocido también como excrescencia carnosa, que puede extenderse por encima de los bordes de la herida, lo que impide la repitelización. La extirpación quirúrgica o la cauterización química del defecto permiten que la cicatrización prosiga. Al tiempo que avanza la fase proliferativa, existe una acumulación persistente de colágeno y proliferación de fibroblastos. La síntesis de colágeno alcanza su máximo en el transcurso de 5 a 7 días y continúa durante varias semanas, dependiendo de la dimensión de la herida. Para la segunda semana, los leucocitos se han retirado en gran medida del área, el edema ha disminuido y la herida comienza a palidecer, mientras que los vasos sanguíneos pequeños se trombosan y degeneran. Fase de remodelación. La tercera fase de la cicatrización de las heridas, el proceso de remodelación, empieza alrededor de 3 semanas después de la lesión y puede continuar durante 6 meses o más según la extensión de la lesión. Como lo implica el término, existe una remodelación persistente del tejido cicatricial por la síntesis simultánea de colágeno en los fibroblastos y la lisis por enzimas colagenasas. El resultado de estos dos procesos es que la arquitectura de la cicatriz se reorienta para incrementar la fuerza tensil en la herida. La mayor parte de las heridas no recupera la fuerza tensil original de la piel íntegra una vez que se completa la cicatrización. Las heridas que se suturan en forma cuidadosa e inmediato tras la cirugía cuentan con cerca del 70% de la fuerza tensil de la piel conservada, en gran medida por la colocación de suturas. Esto permite que las personas se desplacen con libertad después de la cirugía sin temor de que se presente descisencia de la herida.
Cuando las suturas se retiran, por lo general al final de la primera semana, la fuerza tensil de la herida se aproxima al 10%, incrementa con rapidez en el transcurso de las 4 semanas siguientes, y luego avanza con más lentitud hasta alcanzar una meseta en un valor aproximado del 70 al 80% de la fuerza tensil de la piel íntegra al final de los 3 meses. Una lesión que cierra por segunda intención sufre una contracción de la herida durante las fases proliferativa y de remodelación. La consecuencia es que la cicatriz que se forma es bastante menor que la herida original. Desde la perspectiva cosmética, esto pudiera ser deseable porque reduce el tamaño del defecto visible. Sin embargo, la contracción del tejido cicatricial sobre las articulaciones y otras estructuras del cuerpo tiende a limitar el movimiento y generar deformidad. Debido a la pérdida de la elasticidad, el tejido cicatricial que se estira no puede recuperar su longitud original. Página 622. Una anomalía de la cicatrización que puede presentarse es la formación de queloides, masas similares a los tumores que se forman a partir de una producción excesiva de tejido cicatricial. Ver figura 14.9, página 622. Mujer afroamericana con piel clara que desarrolló una cicatriz queloide después de una perforación del pabellón auricular. La tendencia a desarrollar queloides es más común en afroamericanos y parece tener una base genética. Puntos clave: reparación tisular y cicatrización de heridas. Los tejidos lesionados pueden repararse a partir de la regeneración de las células del tejido lesionado con células del mismo tejido o de tipo parenquimatoso, o por procesos de reparación conectivos en que se utiliza tejido cicatricial para lograr la reparación. La cicatrización de la herida se compromete al presentarse condiciones que disminuyen el flujo sanguíneo y la provisión de oxígeno, limitan el aporte de nutrientes y otros materiales necesarios en este proceso y deprimen las respuestas inflamatoria e inmunitaria. También puede verse afectada por la infección, la deshicencia de la herida y la presencia de cuerpos extraños. Factores que afectan la cicatrización de las heridas. Muchos factores locales y sistémicos influyen en la cicatrización de las heridas. Entre las causas que propician anomalías en la cicatrización se encuentran la desnutrición, la aportación deteriorada de flujo sanguíneo y de oxígeno, las anomalías en las respuestas inflamatoria e inmunitaria, la infección, la deshicencia de la herida y la presencia de cuerpos extraños, así como los efectos de la edad. La diabetes mellitus, la arteriopatía periférica, la insuficiencia venosa y los trastornos nutricionales son alteraciones específicas que reducen la velocidad de la cicatrización. Si bien existen muchos factores que comprometen la cicatrización, la ciencia ha encontrado pocas formas para acelerar el proceso normal de reparación de la herida. Página 623. Desnutrición. La cicatrización exitosa de una herida depende en parte de la presencia de reservas adecuadas de proteínas, carbohidratos, lípidos, vitaminas y minerales. La desnutrición se ha identificado como un factor importante que reduce o incluso impide la velocidad de cicatrización de las heridas. La insuficiencia proteica prolonga la fase inflamatoria de la cicatrización y limita la proliferación de los fibroblastos, la síntesis de colágeno y de matriz proteica, la angiogénesis y la remodelación de la herida. Los carbohidratos son necesarios como fuente de energía para los leucocitos. Además, tienen un efecto protector para las proteínas y ayudan a impedir el consumo de aminoácidos como combustible cuando se necesitan en el proceso de cicatrización. Los lípidos constituyentes esenciales de las membranas celulares son indispensables para la formación de células nuevas. Si bien la mayor parte de las vitaminas son cofactores básicos para las funciones cotidianas del organismo, las vitaminas A y C desempeñan un papel esencial en el proceso de cicatrización. La vitamina C se requiere para la síntesis del colágeno. En caso de insuficiencia se presenta una secuenciación inapropiada de aminoácidos. No se da el enlace adecuado de los aminoácidos. Los productos colaterales de la síntesis del colágeno no se retiran a partir de la célula. Las heridas nuevas no cicatrizan bien y las antiguas presentan deshicencia. La administración de vitamina C permite restaurar con rapidez el proceso de cicatrización hasta la normalidad. Por su parte, la vitamina A actúa al estimular y dar respaldo a la epitelización, la formación de capilares y la síntesis de colágeno. También se ha demostrado que contrarresta los efectos antiinflamatorios de los corticosteroides y puede utilizarse para revertirlos en personas que reciben tratamiento crónico con esteroides. Las vitaminas del complejo B son cofactores importantes en las reacciones enzimáticas que contribuyen al proceso de cicatrización de las heridas. Todas son solubles en agua, y excepto por la vitamina B12, que se almacena en el hígado, casi todas deben restituirse a diario.
La vitamina K desempeña un papel indirecto en la cicatrización al impedir trastornos hemorragíparos que contribuyen a la formación de hematomas y a infecciones subsecuentes. El papel de los minerales en la cicatrización de las heridas no se ha definido con claridad. Los macrominerales que incluyen al sodio, potasio, calcio y fósforo, así como los microminerales como cobre y zinc, deben estar presentes para permitir la función celular normal. El zinc es un cofactor en distintos sistemas enzimáticos responsables de la proliferación celular. En estudios en animales se encontró que el zinc ayuda a la repitalización. Flujo sanguíneo y provisión de oxígeno. A fin de lograr la cicatrización, las heridas deben tener un flujo sanguíneo adecuado para aportar los nutrientes necesarios y retirar los desechos derivados, las toxinas locales, las bacterias y otros detritos. La cicatrización de la herida puede verse comprometida por un flujo sanguíneo insuficiente derivado de las condiciones de la herida, por ejemplo, edema, o de problemas de salud preexistentes. La enfermedad arterial y la patología venosa son causas bien documentadas de la cicatrización deficiente. En casos de traumatismo, la disminución del volumen sanguíneo puede inducir reducción del flujo hemático hacia los tejidos lesionados. El oxígeno molecular se requiere para la síntesis de colágeno. La hipoxia es un factor grave que impide la cicatrización de las heridas, pues se ha demostrado que disminuye el crecimiento de los fibroblastos, la producción de colágeno y la angiogénesis. Las heridas en el tejido isquémico desarrollan infección con más frecuencia que las que se ubican en un tejido bien vascularizado. Los NPM y los macrófagos requieren oxígeno para destruir los microorganismos que invaden el área. Si bien estas células pueden lograr la fagocitosis en un ambiente con anoxia relativa, no pueden digerir las bacterias. Página 624. El tratamiento con oxígeno hiperbárico ha demostrado mejorar la cicatrización de las heridas en numerosos tipos de lesiones al aportar oxígeno con una concentración del 96 al 100%, lo que supera por más de 2 veces su contenido en una presión atmosférica normal a nivel del mar. La meta es incrementar la provisión de oxígeno a los tejidos al aumentar la presión parcial del oxígeno que se encuentra disuelto en el plasma. El incremento de la tensión de oxígeno tisular por efecto del oxígeno hiperbárico favorece la cicatrización de las heridas mediante mecanismos diversos, como el aumento en la eliminación de bacterias por los neutrófilos, la limitación del desarrollo de bacterias anaeróbicas y la promoción de la angiogénesis y la actividad de los fibroblastos. El oxígeno hiperbárico suele reservarse para el tratamiento de heridas problemáticas en las que la hipoxia y la infección interfieren con la cicatrización. Anomalías de las respuestas inflamatoria e inmunitaria. Los mecanismos inflamatorios e inmunitarios participan en la cicatrización de las heridas. La inflamación es esencial en la primera fase de cicatrización de la herida, mientras que los mecanismos inmunitarios impiden las infecciones que comprometen la cicatrización. Entre las condiciones que alteran las funciones inflamatoria e inmunitaria se encuentran los trastornos de la función fagocítica, la diabetes mellitus y la administración terapéutica de fármacos corticosteroides. Los trastornos fagocíticos pueden dividirse en defectos extrínsecos e intrínsecos. Los trastornos extrínsecos son los que reducen el número total de células fagocíticas, por ejemplo, fármacos inmunosupresores. Alteran la atracción de las células fagocíticas hacia la herida, interfieren con la endocitosis de la bacteria y los agentes extraños que llevan a cabo las células fagocíticas, por ejemplo, opsonización, o suprimen el número de células fagocíticas, por ejemplo, fármacos inmunosupresores. Los trastornos fagocíticos intrínsecos derivan de carencias en la vía metabólica para destruir las bacterias ingeridas en la célula fagocítica. Estos trastornos incluyen la enfermedad granulomatosa crónica, un trastorno hereditario ligado al cromosoma X, en el que existe una insuficiencia de la mieloperoxidasa o de las oxidasas del NADPH. Las carencias de estos compuestos impiden la generación del superóxido y el peróxido de hidrógeno que se requieren para la eliminación de las bacterias. Muchas personas con diabetes mellitus que presentan heridas no responden bien a los métodos tradicionales para su tratamiento, debido a elevadas concentraciones de glucosa en sangre. La evidencia demuestra que en estos casos existe retraso en la cicatrización de las heridas y complicaciones como infecciones prolongadas. De particular relevancia es el efecto de la hiperglucemia sobre la función fagocítica. Los neutrófilos, por ejemplo, demuestran disminución en las funciones quimiotáctica y fagocítica, lo que incluye la endocitosis y la eliminación intracelular de las bacterias cuando se exponen a concentraciones anómalas de glucosa. La enfermedad en los vasos sanguíneos pequeños también es frecuente entre las personas con diabetes, lo que compromete la provisión de células inflamatorias, oxígeno y nutrimentos en el sitio de la herida. La administración terapéutica de corticosteroides disminuye el proceso inflamatorio y puede retrasar la cicatrización.
Estas hormonas abaten la permeabilidad capilar durante las fases tempranas de la inflamación, alteran las propiedades fagocíticas de los leucocitos e inhiben la proliferación de las funciones de los fibroblastos. Infección, dehiscencia de la herida y cuerpos extraños. La contaminación y dehiscencia de la herida, así como los cuerpos extraños, retrasan su cicatrización. La infección compromete todas las dimensiones de la cicatrización, prolonga la fase inflamatoria, altera la formación de tejido de granulación e inhibe la proliferación de los fibroblastos y el depósito de fibras de colágeno. Página 625. Todas las heridas se encuentran contaminadas al producirse la lesión. Si bien las defensas del organismo pueden controlar la invasión de los microorganismos en el momento en que se genera la herida, las heridas muy contaminadas pueden rebasar las defensas del hospedero. El traumatismo y el compromiso de sus defensas también puede contribuir al desarrollo de las infecciones de las heridas. La aproximación de los bordes de la herida, por ejemplo, la sutura de una herida incisional, facilita en gran medida la cicatrización e impide la infección. La epitelización de una herida con bordes en proximidad estrecha se da en el transcurso de 1 o 2 días. Las heridas con defectos grandes tienden a cicatrizar con más lentitud, ya que con frecuencia resulta imposible lograr el cierre de una herida de este tipo. Factores mecánicos, como el incremento de la presión local o la torsión, pueden hacer que los bordes de las heridas se separen o presenten dehiscencia. Los cuerpos extraños tienden a propiciar la contaminación bacteriana y a retrasar la cicatrización. Los fragmentos de madera, acero, vidrio y otros compuestos pueden ingresar a la herida en el sitio donde se presenta la lesión y pueden ser difíciles de localizar cuando se atiende la herida. Las suturas también son cuerpos extraños y si bien son necesarias para el cierre de las heridas quirúrgicas, constituyen un impedimento para la cicatrización. Esta es la razón por la cual las suturas se retiran tan pronto como es posible después de una cirugía. Las infecciones de la herida son una inquietud particular en personas con implante de objetos extraños, como los dispositivos ortopédicos, por ejemplo clavos o aparatos para estabilización, marcapasos cardíacos y catéteres para derivación. Estas infecciones son difíciles de tratar y pueden requerir el retiro del dispositivo. Nuevos elementos terapéuticos tópicos relativos a la deshibridación y a las técnicas diagnósticas han tenido éxito para degradar la biopelícula microbiana que se desarrolla en las superficies de la herida. Heridas por mordedura. Las mordeduras de animales y humanos son en particular problemáticas desde la perspectiva de la infección. El animal que efectúa la mordida, su localización y el tipo de lesión constituyen determinantes relevantes para el desarrollo de infección. Las mordeduras de gato, 30 a 50%, tienen más tendencia a infectarse con Pasteurella multocida en comparación con las mordeduras humanas. Las mordeduras caninas, por razones que no están claras, se infectan solo en alrededor del 5% de los casos y por lo general se debe a P. multicida o a Capnocitofaga canimorsus. Las mordeduras causadas por niños suelen ser superficiales y rara vez se infectan, en tanto que las generadas por adultos tienen una tasa mucho más alta de infección. Las heridas por punción tienen más probabilidad de desarrollar infección que las laceraciones, quizá debido a que estas últimas son más fáciles de irrigar y desbridar. El tratamiento de heridas por mordedura incluye la irrigación vigorosa y la limpieza, así como la desbridación o el retiro del tejido necrótico. El cierre de este tipo de heridas con suturas para facilitar la cicatrización por primera intención depende del lugar donde se localicen y de la presencia de infección. Las heridas que no se encuentren infectadas y requieren cierre por cuestiones mecánicas o cosméticas pueden suturarse. Las heridas de la mano no suelen suturarse debido a que la infección o el espacio cerrado de la mano puede generar pérdida de la función. En general, se acostumbra a administrar antibióticos con fines profilácticos a las personas con mordeduras de riesgo elevado, por ejemplo mordeduras de gato en cualquier localización y mordeduras humanas o de animales en la mano. Todas las personas con mordeduras deben ser evaluadas para determinar si requieren profilaxia antitetánica o antirrábica. Efecto de la edad sobre la cicatrización de las heridas. Cicatrización de heridas en neonatos y niños. La cicatrización de las heridas en los niños es similar a la que se observa en el adulto. El niño tiene una mayor capacidad para la reparación que el adulto, pero puede carecer de las reservas necesarias para asegurar una cicatrización apropiada. La falta de reservas se hace evidente cuando el desequilibrio electrolítico, el cambio súbito de temperatura y la diseminación rápida de la infección ocurren con facilidad. El neonato y el niño pequeño pueden tener un sistema inmunitario inmaduro y carecer de experiencia antigénica respecto a los organismos que contaminan las heridas. Mientras más pequeño sea el niño, existe más probabilidad de que su sistema inmunitario no esté desarrollado del todo. Página 626. La cicatrización exitosa de las heridas también depende de una nutrición adecuada.
Los niños requieren calorías suficientes para mantener su crecimiento y la cicatrización de las heridas. Con frecuencia, el neonato prematuro nace con sistemas orgánicos inmaduros y reservas energéticas mínimas, pero con requerimientos metabólicos elevados, una condición que predispone al compromiso de la cicatrización de las heridas. Los niños con ciertas afecciones comórbidas como diabetes y problemas por mala absorción tienen un mayor riesgo de complicación de las heridas. De igual manera, tienen más tendencia a desarrollar pérdida de la integridad de la piel o úlceras por presión. La escala Q de Braden se utiliza para valorar la pérdida de continuidad de la piel y está diseñada de manera específica para la utilización en niños. Cicatrización de las heridas en adultos mayores. En la piel en envejecimiento se presentan distintos cambios estructurales y funcionales, lo que incluye la disminución del grosor dérmico, la disminución del contenido de colágeno y la pérdida de elasticidad. Los cambios que se observan en la piel al avanzar la edad se complican por los efectos de la exposición al sol, puesto que estos efectos son acumulativos. Los adultos mayores presentan más modificaciones en la estructura cutánea. Se piensa que la cicatrización de las heridas se compromete de manera progresiva al avanzar la edad. Los adultos mayores muestran disminución en la síntesis de colágeno y fibroblastos, compromiso de la contracción de las heridas y repitalización más lenta de las heridas abiertas. Si bien la cicatrización de una herida puede retrasarse, la mayoría cicatriza incluso en el adulto mayor debilitado que experimenta procedimientos quirúrgicos mayores. En comparación con personas menores, los adultos mayores son más vulnerables al desarrollo de heridas crónicas, en especial úlceras por presión, diabéticas e isquémicas, que cicatrizan con más lentitud. Sin embargo, más que la edad, es más probable que estas heridas se deban a otros trastornos como inmovilidad, diabetes mellitus o vasculopatía. Actualmente se estudian fórmulas nuevas específicas para adultos mayores que por alguna enfermedad presenten cicatrización lenta de heridas y se analizan las evaluaciones farmacoeconómicas. La evidencia sugiere que en los adultos mayores la fórmula nutricional debe valorarse para asegurar que se correlacione con las necesidades de cada persona y que incluya de manera específica arginina, zinc, proteínas y vitamina C. En resumen, la capacidad de los tejidos para reparar el daño provocado por una lesión depende de la facultad del organismo para restituir las células parenquimatosas y organizarlas con base en la estructura original. La regeneración describe el proceso por el cual el tejido se sustituye por células de tipo y función similares. La cicatrización por regeneración se limita al tejido con células capaces de dividirse y sustituir a las células lesionadas. Las células del organismo se dividen en varios tipos, de acuerdo con su capacidad para regenerarse. Células labiles, como las células epiteliales de la piel y el tubo digestivo, que siguen regenerándose durante toda la vida. Células estables, como las del hígado, que no es normal que se dividan, pero que son capaces de regenerarse si se les confronta con un estímulo apropiado. Y células permanentes o fijas, como las neuronas, que son incapaces de regenerarse. La reparación con tejido cicatricial implica la sustitución por tejido conectivo fibroso del tejido lesionado que no puede repararse mediante regeneración. La cicatrización de la herida puede darse por primera o segunda intención y por lo general se divide en tres fases: inflamatoria, proliferativa y de maduración o remodelación. En las heridas que cicatrizan por primera intención, la duración de las fases es bastante predecible. En las heridas que cierran por segunda intención, el proceso depende de la extensión de la lesión y del ambiente para la cicatrización. Esta puede comprometerse o complicarse ante factores como desnutrición, limitación del flujo sanguíneo y la provisión de oxígeno, disminución de las respuestas inflamatorias e inmunitarias e infección, dehiscencia de la herida y presencia de cuerpos extraños. Página 628. En los lactantes y los niños pequeños, la cicatrización de las heridas por lo general no se compromete a menos que exista un problema de higiene. Los adolescentes tienden a presentar sequedad cutánea que puede limitar la velocidad de la cicatrización de las heridas. Los adultos mayores experimentan sequedad cutánea y disminución de la grasa subcutánea, lo que puede prolongar el tiempo de la cicatrización.